Hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de los que están acá conoce alguna oficina salitrera? Amén, varios. Amén. ¿Quiénes han formado familia en alguna oficina salitrera? Aleluya. ¿Cómo eran? ¿Hermosas? Hermosas. Amén. Y la pregunta, ¿cómo están ahora? Están en ruinas, están destruidas, han perdido su hermosura, han sido dañadas por las personas que han ido incluso a robar madera y han sido destruidas todas estas oficinas. Si alguien no conoce alguna oficina, con la ruta 5, yendo a Iquique, ahí está la oficina Chacabuco, en ruinas, desoladas, descuidadas, saqueadas por la gente. Hermano, esto me lleva a un pasaje en la Biblia, que está en Ageo. Busquemos Ageo, hermano. Capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos de acá. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo no ha llegado aún, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subí al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en vuestras casas, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Hermano, voy a hablar un poquito de historia, lo que pasó mucho antes que este pasaje
Dice que el pueblo de Dios se fue tras dioses ajenos, hicieron lo malo, se corrompieron, y eso no le agrada a Dios. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, les decía por cientos de años, por diferentes profetas: vuélvanse a mí, recapaciten de sus caminos. Y el pueblo seguía en lo mismo. Y venían profetas y le hablaban a su pueblo. Hasta que Dios quitó su mano sobre su pueblo, quitó la bendición, quitó la cobertura. ¿Y qué pasó? Que vino un rey babilónico llamado Nabucodonosor, con su ejército vino sobre el pueblo de Dios y los atacó. Y los destruyó el templo de Dios, los saqueó, destruyó las ciudades. Y lo otro, que tomó prisionero a gran parte de la gente. Así fue destruido el pueblo de Dios, por no recapacitar. Y en ese proceso, Dios dijo que durante 70 años que pasaran después que estuvieran en esclavitud, Él en su infinita misericordia lo iba a traer nuevamente a su tierra. Iban a ser libres nuevamente, pero por su desobediencia estaban en esclavitud. Se lo llevaron a toda esta gente como esclavos a otras naciones. Y aquí quiero decirles que durante esos 70 años, cuando ya se acercaron esos 70 años, el pueblo entendió que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y ahí vino un arrepentimiento en el pueblo. Empezaron a recapacitar y empezaron, hermano, a anhelar la presencia de Dios. Lo único que querían era adorar. Estando en esclavitud, adorarlo, a buscarlo como primer lugar. Pero no podían, porque Dios habitaba en templos. Querían hacerle culto, pero no podían. Y anhelaban ir a su tierra para reconstruir el templo de Dios, que estaba en ruinas, desolado. Por eso, cuando Dios escuchó que su pueblo clamó y entendió que querían reconstruir el templo, Dios los bendijo nuevamente y los trae a su tierra, nuevamente libres. Pero ¿qué pasó? El anhelo de sus corazones que tenían ellos de adorar al Dios Todopoderoso, que creó el cielo y la tierra, el anhelo de sus corazones se empezó a desvanecer, se diluyó. Por eso, hermano, ahora vamos a volver al pasaje un poco y esta palabra tiene como título Cambiando las prioridades. Amén. Permiso. ¿Por qué se les desvaneció ¿Por qué se desvaneció en sus corazones de construir el templo? Porque el pueblo cambió la prioridad. ¿Y la prioridad cuál era? Reconstruir el templo de Dios.
ellos se empezaron a enfocar en otras cosas, tenían otras prioridades. Las necesidades espirituales de reconstruir el templo ya no eran la prioridad realmente. Hermanos, pasaron 18 años, por eso aquí el profeta Jehová habla, que estando libres de ellos, libres, llegaron a su tierra, libres ahí a su tierra, pasaron 18 años y la casa de Dios, el templo de Dios, todavía en ruinas, desolado, descuidado. No es malo que su pueblo haya llegado y se hayan preocupado de su casa. No es malo, porque ellos estaban en dificultades, vivieron 70 años, a lo mejor en carpas, en una situación precaria, pero estando libres acá, ellos se preocuparon de su casa. Dios siempre quiere el bienestar para su pueblo, pero cuando las prioridades son otras, uno se desenfoca. El pueblo de Dios se desenfocó. La prioridad era su casa. Era justificado, pero Dios quiere ser el primer lugar. Amén. Dicen en Mateo 6:33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El pueblo buscaba otras cosas, pero Dios dice: buscadme a mí, reconstruir el templo, y lo demás será añadido. Hubo consecuencias cuando su pueblo cambió las prioridades. ¿Por qué? No hubo bendición. En el versículo 6 de Ageo dice: sembráis mucho y recogéis poco. El pueblo sembraba, trabajaba tanto, pero no había fruto. Hay consecuencias cuando uno cambia las prioridades. Dice que comían, bebían, se vestían, pero no había satisfacción. Nada los podía llenar, porque todo lo hacían con su fuerza. Y su jornal decía que lo recibían en saco roto. El salario no le alcanzaba. Trabajaban mucho, pero no le alcanzaban. Hermanos, lo que le estoy diciendo, esto es historia. Lo que le pasó al pueblo, pero fue algo cierto, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Pero esto tiene un mensaje, un trasfondo espiritual para nuestras vidas, para la iglesia, para ti y para mí. Recordemos cuando recibimos a Dios en nuestros corazones. Recuerden cómo éramos. Todo para Él. La prioridad era Él. Alma, cuerpo y espíritu, todo nuestro ser para Él. Lo único que queríamos es saber más de Él. Cuando nos convertimos, cuando conocimos a Dios, empezamos a aprender de Él, empezamos a discipularnos. Ahí es donde nos enseñan
estilo de vida que Dios quiere en su reino. Y Dios empieza a hacer la obra. Usa a personas, papá espiritual o coyuntura, como le llamamos. Usa. Y el anhelo de nosotros solo era Dios. Y el discipulado es conocer a Dios. Así que, hermano, en primer lugar, en la familia, en primer lugar en el trabajo, era Dios en todo, en todo. Y a veces sucede que por el pasar del tiempo, esa prioridad se ha ido diluyendo y desvaneciendo. Ya no está ese fervor, ya no está esa locura, por diferentes motivos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios, digamos, Dios lo único que quiere que Él sea la prioridad y el primer lugar. Pero cuando nosotros, por diferentes motivos, va decayendo, de alguna manera, la parte espiritual, es porque Satanás sutilmente nos desenfoca y ya la prioridad no es Cristo. Pasan a ser segundo plano. Pasa el yo a ocupar nuevamente el lugar, la vanagloria. Me preocupo de mi familia, me preocupo del trabajo, y ya Dios nos está ocupando en primer lugar en todo. Hermano, eso es lo que pasa. El activismo también nos desenfoca, porque trabajamos por amor a la obra, pero no por el Dios de la obra. Dios pasa a ser segundo plano y lo que amamos es la obra. No es que esté en contra del activismo, pero algo es cierto. Nos desenfoca, nos afecta en la familia, nos afecta en la intimidad con Dios. Dejamos de leer la Biblia porque estamos cansados. Dejamos de orar. Y tantas cosas más, hermanos, que nos suceden cuando perdemos nuestra prioridad, que es Cristo. Hermanos, también hay consecuencias cuando nosotros perdemos la prioridad. ¿Qué consecuencias hay? El templo. No estoy hablando del templo físico, como dicen Ajero. Estoy hablando no como donde estamos acá, como este edificio. Estoy hablando que nosotros somos templos. Y este templo se ha ido deteriorando de alguna manera, se ha ido desgastando. En 1 Corintios 3:16 la Biblia dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Amén. Dios habita en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19 1 Corintios 6:19 dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Hermano,
solamente de Él. Acordémonos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo, casa donde Dios habita. Eso es lo que Dios quiere, el primer lugar en nuestra vida. La ilustración que le mencioné anteriormente de las oficinas salitreras, así está el templo de Mesa. Ha perdido su hermosura. Antes, cuando la gente acudía a uno a pedir refugio, a pedir una palabra de aliento, ya no está esa fluidez del Espíritu. Hermanos, somos templo de Dios. Y por diferentes situaciones, este templo que somos nosotros ha sido deteriorado, ha sido dañado. Lo único que quiere Dios en este mensaje de hoy, hermano, quiere animarnos, quiere restituir su presencia, su presencia, como lo hizo con el pueblo de Dios. Dice en Ageo, porque leímos hasta el 11, en el 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Josué, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Sodar, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Dios y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová a su pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros. Hermanos, cuando Dios le decía en este pasaje de Ageo: vuélvanse a mí, recapaciten de sus caminos, y el pueblo oyó, entendió que estaban mal, recapacitaron y vino temor. Y cuando Dios sabe que el pueblo escucha la voz, dice Dios: yo estoy contigo. Amén. Y Dios en su infinito amor dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Hermano, hay veces cuando aquí en el pueblo Dios puso el querer en ellos, el Espíritu de Dios lo animó, porque sabía que con su fuerza no podía. Era un pueblo desgastado, que todo no le alcanzaba, pero el pueblo oyó la palabra de Dios, diciéndole que se volvieran a Él, y empezaron ellos a reconstruir el templo, porque Dios dijo: yo estoy con vosotros. Amén. Y avivó el Espíritu en ellos. Hoy en día, hermano, la palabra es animarte. Si tu templo por algún motivo ha sido destruido, Dios te dice: yo estoy contigo. Amén. Amén. Yo estoy contigo. El Espíritu Santo dice que Él te va a ayudar. Amén. Si has sido dañado en algún área en tu vida, este templo, dice el Espíritu Santo que Él va a restaurar.
ha hecho y lo ha hecho. Dañado tu vida porque tú eres templo de Dios. Amén. Y por diferentes situaciones, Dios no había sido la prioridad. Y el enemigo hizo lo que quiso en ese templo, que eres tú. Te animo que pases aquí adelante. Dice Dios que Él